Uno, ha crecido significativamente la producción de hoja de coca y por ende también de cocaína a nivel mundial. El año 2021 fue un año récord de producción de hoja de coca, producción de cocaína e incautación de cocaína. Buena parte de esa incautación se produce en Colombia y por ende, en el caso colombiano se buscaban nuevas rutas para hacer llegar esa droga a su mercado destino. Entonces, hay más cocaína que antes, uno. Dos, hay nuevos mercados que es más fácil abastecer por Ecuador que, por ejemplo, por Venezuela, que es por donde solía salir buena parte de la droga que se produce en Colombia. El este asiático es un mercado creciente para la cocaína. Y además ha habido un problema adicional y es que antes había un gran actor nacional en cada escenario. En los departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, pero colindantes con Ecuador, donde se produce la mayor parte de la hoja de coca que produce cocaína que sale a través de puertos ecuatorianos, el control solía tenerlo las FARC hasta que esta fuerza desapareció tras el acuerdo de paz de 2017. Y entonces ahí hubo más bien una fragmentación de los grupos vinculados al crimen organizado. El gran actor en México era el cartel de Sinaloa, pero nuevamente aquí tras la captura y extradición del Chapo Guzmán, líder de ese cartel, el cartel se fragmenta y empieza a perder además lo que queda de él espacio a expensas de un competidor, el cartel Jalisco Nueva Generación. Como hay más vendedores de droga, digamos, desde Colombia y más compradores de México, eso también fragmenta el crimen organizado en Ecuador, que antes tenían los choneros a una banda preeminente, ahora, como indica el decreto del presidente Noboa, ahora hay 22 bandas consideradas organizaciones terroristas. Ahora, también hay la discusión sobre qué factores internos ayudan a explicar esto. Yo ahí hay una tendencia a echarle la culpa de todo a Correa y honestamente las cifras no avalan esa explicación. O sea, parece que es cierto, por ejemplo, a través de Jorge Glass, que luego va a ser vicepresidente un tiempo de Lenín Moreno, que hubo algún tipo de entendimiento con grupos de crimen organizado, pero en honor a la verdad y también es cierto que Correa pone fin a las eh, digamos, labor de inteligencia de agencias del gobierno estadounidense desde el territorio ecuatoriano. Pero cuando uno ve cifras, la tasa de homicidios baja durante todo el gobierno prácticamente todo el gobierno de Correa, la población penitenciaria se duplica, eh, y entonces no es claro que el problema venga solo de Correa. Muy probablemente, digamos, haya crecido con los gobiernos posteriores, sobre todo Lenín Moreno, que en aras de reducir el déficit fiscal, fusiona, digamos, ministerios y organismos vinculados a la lucha contra el narcotráfico y les resta presupuesto, disminuye el presupuesto. Sobre el tema del conflicto armado interno, habría que decir que contra lo que se suele creer en el Perú, cuando acá se dice conflicto armado interno y lo corrigen diciendo debe de ser terrorismo, una cosa no impide la otra. El conflicto armado interno es un término derivado del derecho internacional. Y dentro de ese conflicto armado interno, los rivales del Estado ecuatoriano, según el propio gobierno de Noboa, son 22 organizaciones a las que califica como terroristas. O sea, si dices conflicto armado interno, no estás dándole un estatus, digamos, legítimo bajo el derecho internacional al rival, no lo conviertes en fuerza beligerante, es una descripción de los hechos, pero además añades que son una fuerza que actúa con métodos criminales, como el terrorismo. Por ahora no queda claro qué implica, salvo el hecho evidente de que las Fuerzas Armadas están siendo desplegadas en labores de seguridad interior de manera masiva y por tiempo indefinido. Antes se requería de un decreto de emergencia para cada ocasión en que se quería usar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. Ahora este decreto general les permite actuar por tiempo indefinido, como decía. Y en esa labor tienen también menos límites. ¿Qué cambia en la práctica de cómo se enfrentan las Fuerzas Armadas
a estas organizaciones que antes se consideraban organizaciones criminales y ahora son ya declaradas por el gobierno ecuatoriano organizaciones terroristas, ¿no? ¿Qué poderes tienen ahora las Fuerzas Armadas que antes no tenían en esta lucha? Sí. Sobre lo anterior, solo me faltó decir, digo, las cifras honestamente no sustentan las acusaciones contra el gobierno de Correa. Además de Ujú, lo que ya había dicho, las incautaciones no disminuyen durante ese gobierno, ¿no? Ahora, ujú. sobre las implicaciones de lo que supone el decreto que establece la existencia de un conflicto armado interno, como digo, una es que los militares ahora tienen digamos, margen de actuación indefinido, temporal y espacialmente. Pueden actuar por tiempo, digamos, el tiempo que sea necesario en el conjunto del territorio ecuatoriano. A veces los decretos de emergencia eran para zonas específicas, aquí es a nivel nacional. Obviamente, si involucras a los militares, lo que estás estableciendo es que se puede usar fuerza letal, porque a diferencia de la policía, los militares no tienen una gradación de instrumentos de represión, solo tienen armas letales, es parte de su oficio. Se pueden desplegar en labores de seguridad interior, pero Noboa ha sido bastante claro y en algún momento distanciándose del modelo Bukele, en que se va a hacer dentro de las normas del derecho internacional humanitario, es decir, no se les va a dar carta blanca para actuar a discreción, cosa que sí proponían algunos congresistas que estaban ya concediendo amnistías de antemano por lo que pudieran hacer las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada. Y luego de esta declaratoria se ha visto una intensificación de la violencia, porque digamos, el día 9 de enero vimos este ingreso de representantes de estas organizaciones criminales a un estudio de televisión, algo que a cualquiera le puede poner literalmente los pelos de punta. Se hablaba de intervenciones en universidades. ¿Cómo, digamos, ha terminado la semana en términos del nivel de violencia o de accionar de estas organizaciones criminales frente a esta declaración por parte del presidente ecuatoriano? A ver, ha habido una suerte de repliegue, pero podría ser temporal, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Colón, uno de los líderes de la banda de los Lobos, que huyó en los primeros días de creo que inmediatamente antes de la declaración del conflicto armado interno, dijo que estaba dispuesto a volver a entregarse bajo ciertas condiciones y el gobierno reiteró que no va a negociar con grupos a los que califica, yo diría que acertadamente, eso no es el uso convencional del término terrorismo, pero por razones que podríamos conversar, creo que es aplicable en este caso. Y el gobierno dijo, no vamos a negociar con ellos. En ese sentido, probablemente el efecto inicial de estas decisiones sea reducir el nivel de violencia. El tema es que hay que tener en cuenta que a veces la reducción de la violencia es temporal. Por ejemplo, ya nadie se acuerda que en México entre 2011 y 2015 hubo una reducción de la tasa de homicidios significativa, pero luego no solo volvió a crecer, sino que creció a máximos históricos, ¿no? En el propio El Salvador, en su momento hubo una reducción durante la política de mano dura del presidente El Saca, pero años después El Salvador tenía la tasa de homicidios más alta del mundo en 2015. Entonces, digamos, estas son medidas temporales, no son una solución de fondo. ¿Es posible aplicar soluciones de fondo? ¿Hay algún país que haya tenido, que establezca un benchmark, que haya tenido éxito de largo plazo en la lucha contra las organizaciones criminales en un contexto en el que, como tú bien decías, hay una serie de circunstancias que generan que Ecuador sea estratégico para el tráfico de drogas en la región? A ver, yo personalmente tiendo a creer que la solución sería ir hacia la legalización y tratar el problema de otra manera. Podríamos, es una discusión larga, pero como eso no está en la agenda, Por supuesto. mi problema con las estrategias seguidas hasta ahora es que siempre provocan el llamado efecto globo, es decir, eh,
el narcotráfico es un negocio que genera rentas que no generan ninguna otra actividad económica legal o ilegal. O sea, la diferencia entre el valor de un kilo de hoja de cocaína en el Perú y ese mismo kilo vendido en gramos en Nueva York puede llegar a ser de 71. Obviamente en Nueva York vale 70, 80 veces más ese mismo kilo. Es decir, acá se generan utilidades de tal nivel que ahí donde se cierra una ruta comercial habrá siempre incentivos y recursos para abrir otras. Donde se controla la producción o tráfico de una droga, surgirán otras. Por ejemplo, las metanfetaminas han crecido dramáticamente su participación en el mercado de narcóticos internacional entre 2015 y hoy. Si un cartel es desactivado, surgirá otro que lo reemplaza en el mismo país o en otro país. En ese sentido, sí puede haber mejora a nivel de un país, pero no a nivel del conjunto del negocio, y eso es lo que hemos vivido hasta ahora. Y en ese sentido, si Ecuador tiene éxito en combatir el narcotráfico, el efecto globo indicaría que dado que en Colombia hay mayor control que antes, y dado el supuesto de que el tema se controle en Ecuador, el próximo país podría ser Perú en esta lista. Pero no hay soluciones, no ha habido hasta ahora. A ver, la guerra contra las drogas se declaró por el gobierno de Richard Nixon en la década del 70 y la seguimos en principio peleando, suponiendo que esto realmente sea una guerra. Y no estamos mejor que a mediados de los 70. Entonces, si has peleado con la misma estrategia durante más de medio siglo y los resultados son magros, eso ya debería indicar que deberíamos cambiar de estrategia. No hay un ejemplo de éxito total y absoluto, lamentablemente, en la lucha contra el narcotráfico. Estas organizaciones tienen una presencia, digamos, en el comercio de drogas, pero también tienen, digamos, están diversificadas en su accionar criminal, extorsiones, incluso a pequeños negocios, ¿no? Que es algo que para los peruanos lamentablemente se está convirtiendo en algo más familiar. ¿Qué lecciones de los errores de Ecuador deberíamos estar aprendiendo y deberían estar viéndose ya en la política pública en el Perú para evitar lo que muchos tememos, ¿no? Que lo que estamos viendo en Ecuador hoy día sea simplemente un adelanto de un eventual futuro para el Perú, como tú bien decías, si es que se cierran otras puertas, Perú es una puerta que podría seguir abierta, ¿no? Sí, a ver, lo que habría que tener en cuenta es algo que acabo que mencioné, ¿no? De las actividades legales o ilegales que puede haber en un país, ninguna genera utilidades tan grandes como el narcotráfico. Y eso es importante porque, digamos, eso hace que, por ejemplo, eso ayude a entender el éxito relativo de Bukele. Probablemente en El Salvador actividades como la extorsión eran ingresos tan o más importantes que el tráfico de drogas, repito, como fuente de ingreso para las organizaciones criminales. Entonces, digamos, no hay, no hay riesgo de efecto globo en otras actividades que no sean el narcotráfico. Y en el caso de la extorsión, para ir al ejemplo que mencionabas, digamos, el, el dinero que reciben los grupos criminales deriva de una actividad económica legal que no pueden acogotar porque matan a la gallina de los huevos de oro. Pero en segundo lugar, en el caso de la extorsión, a diferencia del narcotráfico, donde muchas veces el consumo también es penalizado y pones del mismo lado, al margen de la ley, al consumidor, que a fin de cuentas es una víctima, y al narcotraficante, en el caso de la extorsión, el extorsionado sí tiene incentivos para acudir a las autoridades si no pone en riesgo su seguridad. Entonces, mi punto fundamental sería cualquier otra actividad criminal es relativamente hablando más fácil de derrotar que el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico debería ser la preocupación fundamental, tendería a creer.